Bueno, buenos días nuevamente. Es inevitable que al momento de uno pararse acá y a pesar de que no podemos ver la audiencia completa, pues sentir algo de nervios. Yo pienso que, pero es una sensación agradable al final de cuentas y creo que nos viene bien y a eso, o por lo menos en nuestra profesión, estamos acostumbrados a siempre vivir, digamos, con esa sensación de miedo y de adrenalina en medio de todo. Esta vez vamos a hablar de un tema que, como mencionaba el doctor Mejía, a mí en particular me apasiona mucho. Todos aquí en la institución operan de manera increíble tumores cerebrales y tumores espinales. Y yo también siento mucha afinidad por esta patología porque creo que hay mucho por hacer. Ya hacemos mucho, pero podemos hacer mucho más. Entonces, poder resumir en media hora lo que tiene que ver con la patología oncológica cerebral es un reto muy complejo porque hay congresos enteros, libros, journals dedicados solo a tumores cerebrales, pero me voy satisfecho si logramos que los médicos en formación, médicos generales o de otras profesiones puedan al menos identificar las cosas más fundamentales de esta patología que a pesar de que percibimos no tenerla tan cercana, epidemiológicamente sí es muy relevante. Los tumores cerebrales están presentes, siempre se van a presentar pacientes con esta condición y hay un detalle importantísimo y es que el diagnóstico temprano puede hacer la diferencia al momento del pronóstico, de evaluar el futuro de cada paciente. Y como ayer lo mencionábamos, un paciente muchas veces no se salva en las manos de la última instancia, que sería neurocirugía, en una intervención y en un quirófano, sino se salva de la persona que encontró el tumor, lo sospechó, pidió la imagen adecuada, y ahí es donde tenemos que trabajar mucho en educación. Empiezo con un caso clínico real de un paciente nuestro hace un tiempo, 57 años, un dolor de cabeza de 2 meses de evolución y aquí empiezan las alertas. Él no sufría dolor de cabeza y en los últimos 2 meses empezó a tener un dolor occipital. Tuvo despertares nocturnos a raíz del dolor y cedía parcialmente con los analgésicos. Había consultado en 2 ocasiones a través de su seguro, sin embargo se interpretó como una cefalea tensional. No encontraban, digamos, otros hallazgos y no se estudió inicialmente. En la última semana se sumó otro síntoma, la inestabilidad para caminar, y esto alertó al paciente o su familia a tener que consultar por urgencias. De esta manera conocemos el paciente y al examen físico el único dato positivo, además de todos los síntomas que nos refería, era la inestabilidad para caminar. Entonces, cefalea con signos de alarma en un paciente previamente que no tenía cefalea y un signo de focalización neurológica, en este caso una inestabilidad o una lateropulsión para caminar. Entonces, toman una primera imagen y con esta imagen nos llaman. Ayer revisamos las imágenes, sin embargo, pues si volvemos a recordar algunos conceptos, me parece que es muy viable y que ustedes o en sus servicios de urgencias o en su práctica clínica puedan identificar hallazgos tan ominosos, tan claros, que realmente se convierte en una urgencia para el paciente. Creo que eso sería una ganancia muy grande. Esto es una tomografía en cortes axiales donde podemos ver que estas cavidades, que es el sistema ventricular a nivel de las astas frontales, están claramente dilatadas. Esto no debería estar así. Y además de eso, tiene otros signos de lo que llamamos hidrocefalia. La dilatación ventricular con estos otros signos es lo que llamamos hidrocefalia. Por un lado, las astas temporales deberían o no verse o verse en hasta 2 milímetros y aquí están mucho mayores. El tercer ventrículo está claramente abalonado y fuera de los ventrículos vemos un aumento de la densidad, una disminución de la densidad, o sea, una hipodensidad periventricular que lo que interpretamos es como un edema intersticial. Eso es lo que ocurre en el parénquima. El tejido, el líquido que está dentro del ventrículo, como está a tanta presión, empieza a vencer las uniones del epéndimo y se empieza a fugar al parénquima. Y esto se conoce como una migración transependimaria. No necesito hacer ni Evans ni otras medidas para saber que con los síntomas del paciente, este paciente tiene una hidrocefalia aguda que explica los síntomas y que sin duda hay que hacer algo. Por otro lado, vemos aquí en la parte de atrás que de pronto nos enfocamos en la hidrocefalia, pero aquí hay un hallazgo llamativo. También hay una zona de hipodensidad
que desplaza una estructura del sistema ventricular, en este caso el cuarto ventrículo, y seguramente ahí está la clave del diagnóstico. Cefalea occipital, hidrocefalia y algo que pareciera ser una lesión del cuarto ventrículo nos sugiere seguramente que se trata de una hidrocefalia obstructiva, tema que tratamos en el anterior módulo. Complementamos con resonancia. De este lado, una imagen axial de resonancia, cortes con información en T2, donde el líquido se ve de alta intensidad, o sea, hiperintenso. Y si se dan cuenta, el líquido fugándose fuera de los ventrículos, y este es el mismo paso transependimario periventricular. En un corte coronal también vemos la misma dilatación y este festoneado blanco o hiperintenso periventricular que nos confirma la hidrocefalia. Ahora bien, si nos vamos a la parte posterior y a pesar de que el TAC nos dio una clave, no nos dio mucha más información. En este caso, en el corte axial vemos una lesión claramente definida, redondeada, que realza con el medio de contraste de manera homogénea, brilla por el medio de contraste. En el corte axial, y si se dan cuenta, el cuarto ventrículo que debería estar en el centro está desplazado, lo que confirma el origen de la hidrocefalia, que en este caso sería obstructivo, secundario a qué? A una masa de fosa posterior, una lesión de fosa posterior, que si ya uno empieza a hilar un poco más fino, y ayer fue un concepto que nos dio María Lucía Brum, era que esta lesión realmente se comporta fuera del parénquima, se ve un desplazamiento del parénquima. Y aquí viene un concepto porque con base en esto, podemos ya hacer una aproximación diagnóstica. Entonces, se trata de una lesión extraaxial, está fuera del eje, del axis del cerebro, no nace en el parénquima. Y cuando nos enfrentamos a lesiones extraaxiales, casi que nuestros diagnósticos se restringen mucho más. Y si yo veo esta imagen, me voy a epidemiológicamente, ¿qué es lo más frecuente? Que sea extraaxial, que tenga esa localización y que ocasione esto, seguramente se trate de un meningioma. Ya con esta aproximación diagnóstica gano muchísimo y todavía no, ni hemos operado al paciente ni hemos hecho nada. Si se dan cuenta, la clínica, algunas imágenes, y si ustedes con esto llaman al especialista o enfocan el paciente, ya han ganado mucho. El paciente tiene un claro edema cerebral, tiene una compresión del cuarto ventrículo y ya empiezan a tomar conductas en pro del paciente. Oye, empecémosle corticoide porque el edema que tiene es vasogénico, porque es un tumor y esto disminuye la inflamación perilesional. Y hasta este punto no necesitaríamos de un neurocirujano. Este tipo de conductas se deben tomar en urgencias, ya estudiado un paciente y eventualmente para recibir su tratamiento. ¿Y por qué es importante conocer los tumores? Ahora nos vamos un poco a la estadística. En Estados Unidos, 700,000 personas con tumor cerebral viven hoy. 84,000 personas diagnosticadas en el 2021. El 29% son tumores malignos o que de entrada tienen un comportamiento agresivo. El 81% de los tumores malignos en los adultos son gliomas y el 56%, y hay cierta paridad frente al género de presentación de este tipo de tumores. Si nos vamos aquí a la tabla, y acá hay una diferencia importante y es que el meningioma aparece como número 1. Voy a hablarles del meningioma eventualmente durante la charla, pero hago mención a él porque probablemente en nuestra práctica o en su práctica vamos a ver más gliomas, glioblastomas o tumores derivados de la glía. Y la razón es fundamental y es que la historia natural del glioma es convertirse en un tumor mucho más agresivo y generar síntomas, mientras que el meningioma, muchos de ellos se quedan asintomáticos, se calcifican y no requieren ningún tipo de tratamiento al ser una lesión benigna. Entonces no los detectamos o no van a requerir ningún tratamiento. Por supuesto, hay una infinidad de tumores asociados a ellos, variantes de los mismos, y ahorita con la genética, cada vez del mismo tumor que lo llamábamos de la misma manera, tiene 4, 5, 6 apellidos en cuyo caso no es el objetivo de esta charla. Como les mencionaba, 120 tipos de tumores primarios del sistema nervioso central identificados a la fecha, y cuando de patología cerebral se trata, no hay un tumor nunca igual al otro, por muchas razones. Uno, las localizaciones suelen ser distintas, se manifiestan de manera distinta, tienen un tamaño distinto, por ende es heterogéneo siempre. Cuando nos enfrentamos como neurocirujanos a un tumor cerebral, el ejercicio de planeamiento prequirúrgico
lo es todo, es casi más importante que la cirugía, porque nos permite evaluar detalles como qué parte del cerebro tenemos que proteger, qué parte del cerebro está en riesgo, qué expectativas tenemos, si podemos o no resecar todo el tumor y empezar a hablar del pronóstico basado en las imágenes. Esa heterogeneidad de esta patología hace que conozcamos los aspectos más relevantes y que en la medida que desarrollemos nuestra práctica empecemos a entender un poco cómo irlos manejando. Entonces, a pesar, y esta diapositiva tiene un objetivo y es que es una patología que conocemos hace mucho tiempo, pero en donde en la mayoría de los casos, y me refiero a los gliomas de alto grado, hemos perdido la batalla. Y hemos perdido la batalla porque es una enfermedad difusa que progresa en el tiempo y que a pesar de todos nuestros esfuerzos, no solo quirúrgicos, sino con medicamento, tarde o temprano, en especial los gliomas de alto grado, pueden llegar a transformarse a lesiones mucho más agresivas y generar un desenlace pues, que no queremos para nuestros pacientes. Solo 4 medicamentos aprobados para tumores cerebrales por la FDA con ese uso puntual. Y estos son, y un dispositivo. Origen de los tumores intracraneales. Toda estructura dentro del cráneo, ya sea intracerebral, que recubra el cerebro, las meninges, el hueso, los tejidos blandos, los anexos, son susceptibles de tener una lesión tumoral. También los tumores pueden provenir de otros órganos, siendo las metástasis una causa también frecuente de consulta. Y en la siguiente charla, la doctora Erika Ramírez ampliaría este tema puntual en relación a las metástasis. Aquí pongo entonces, para irles nombrando y que vaya quedando en sus mentes los orígenes de este tipo de tumores, y es que el glioma es el perfecto ejemplo del tumor que nace dentro del parénquima, o sea, lo llamamos intraaxial, destruye el tejido cerebral, es difuso, establecer sus límites es muy complejo. Por otro lado, el mejor ejemplo del tumor extraaxial que nace por fuera de las estructuras que recubren el cerebro, en este caso las meninges, es el meningioma. Si dominamos el meningioma y el glioma, creo que podemos abarcar más del 80-90% de los tumores que vemos o que ustedes van a ver o en urgencias o en su práctica o en su práctica médica. Otro ejemplo, los neurinomas, también están los tumores de la pituitaria, los adenomas hipoficiarios son tumores también muy frecuentes, los craniofaringiomas tienen un origen embriológico y como les menciono, ahondar en cada uno de ellos da para una charla en particular. ¿Cuándo debemos pensar en un tumor? Sin duda alguna, la cefalea es el síntoma más frecuente, pero no todas las cefaleas son un tumor cerebral. Y por eso viene el cuento de las banderas rojas o los signos de alarma, situaciones que al médico lo tienen que llevar a tomar al menos una neuroimagen para descartar la patología tumoral. Los síntomas de focalización neurológica, sin duda, si un paciente tiene una pérdida de la función motora, sensitiva, el habla, alteración en la visión, inestabilidad para caminar como nuestro paciente, entre otros signos que aparecen en el examen neurológico, son situaciones para tener en cuenta. Los tumores tienen una característica y es que ocupan un lugar en el espacio. Son lesiones con un efecto de masa y al tener un efecto de masa van a desplazar el resto de cosas que tenemos dentro del cráneo, el parénquima, el líquido, la sangre, y esto nos lleva a un síndrome de hipertensión intracraneal que se manifiesta por cefalea, por vómito en algunas ocasiones, y es la manera en que la cefalea se manifiesta con signos de alarma. Este artículo permitió definir cuáles estadísticamente son los síntomas más frecuentes y como les mencionaba, la cefalea ocupa el 56% de ellos. Aparece crisis convulsiva, cambios cognitivos, déficit motor, alteración en el lenguaje, cambios de personalidad, alteraciones visuales, estado de conciencia, náuseas, vómito y déficit sensitivo. Importa mucho dónde está el tumor. Dependiendo de dónde está el tumor, se va a manifestar los síntomas focales en particular. Si tenemos un tumor occipital, tengo que ir a buscar alteraciones visuales. Si tenemos una alteración en la personalidad, me iría a buscar lesiones en la corteza frontal y prefrontal, donde se modula la personalidad y la conducta en general. Si tenemos náusea y vómito asociado a un dolor de cabeza con signos de alarma, nos podría hacer pensar en hipertensión intracraneal. Y alteraciones del lenguaje tiene que ver con compromiso de las áreas implicadas en ello, o broca
Wernicke o los fascículos que hacen que se conecten. Entonces, vamos a ubicar qué es lo más frecuente. Lóbulo frontal, comportamiento inapropiado, como les mencionaba, alteraciones del juicio, afasia motora si estamos enfrentados al hemisferio dominante, disfunción motora si la lesión alcanza el giro precentral o el área motora primaria, alteraciones del lenguaje, como les mencionaba, si está en el giro frontal inferior, en el opérculo, que hace parte del área de Broca, etcétera. Con respecto al lóbulo parietal, el lóbulo parietal es un lóbulo que tiene que ver mucho con el reconocimiento sensitivo de las partes de nuestro cuerpo, la posibilidad de evaluar cosas mediante el tacto y tiene que ver mucho con la sensibilidad. Por ende, podemos encontrar síntomas como alteraciones en la discriminación entre dos puntos en la piel, si uno es muy acucioso con el examen neurológico, alteraciones sensitivas como parestesias y apraxias, que es la imposibilidad de llevar a cabo tareas complejas. Le dice uno al paciente, levante el vaso, lléveselo a la boca, tome agua, vuelva a bajar el vaso. Esa posibilidad de unir órdenes y llevarlas a cabo en una tarea más compleja es lo que veríamos alterado en lesiones parietales, además de alteraciones en el cálculo, alteraciones en la discriminación entre izquierda y derecha, puras funciones que tienen que ver con la localización mismo de nuestro cuerpo. Con respecto al lóbulo temporal, tenemos las alucinaciones. El lóbulo temporal está implicado de manera muy relevante en la epilepsia como tal. La epilepsia del lóbulo temporal es de las epilepsias más frecuentes. Por ende, las alucinaciones pueden hacer parte de este espectro de síntoma, afasia sensitiva y crisis convulsivas, por lo que mencioné previamente. Con respecto a la fosa posterior, al lóbulo occipital, alteraciones visuales, digamos, en términos de elocuencia del lobo occipital, o sea, que es un área que tiene una representación funcional muy relevante, las alteraciones sensitivas son muy importantes. Fosa posterior, alteraciones en la marcha, como lo vimos en nuestro paciente, déficit de pares craneales, alteraciones del equilibrio y alteraciones del estado de conciencia por compromiso del tallo y de los tractos que están implicados con el nivel de conciencia. Entonces, por grupo, por edad, ¿qué se presenta más frecuente? En el adulto, la edad media de presentación más frecuente son los 60 años y tiene que ver con los gliomas de alto grado, los gliomas en general se presentan más frecuentemente en la sexta década, pero se puede presentar a cualquier edad. Y aquí les doy un dato en relación a los tumores en los niños, porque epidemiológicamente son más relevantes, dado que en los niños el tumor que causa más muertes es el tumor cerebral en los niños, mientras que en relación a la frecuencia es el segundo tumor después de los tumores sanguíneos, en especial la leucemia. Por ende, en los niños los vemos con relativa frecuencia y tienen un valor muy importante en términos epidemiológicos. Factores de riesgo, y es una pregunta frecuente, ¿qué en el ambiente o qué puede uno hacer para evitar un tumor cerebral? Y la respuesta sería, uno, que no estuvieran expuestos a radiación ionizante, pero esto solo aplicaría para personas que están expuestas o que tienen trabajos de riesgo en función de esto. En el caso de la medicina, radiólogos o intervencionistas. Sin embargo, el riesgo genético, pregunta frecuente también de pacientes, familias, médicos, es si un familiar tuvo un tumor cerebral, ¿tiene la posibilidad de tenerlo? Y la respuesta es que es poco probable. Digamos que hay ciertos síndromes que sí se asocian a transmisión dominante de mutaciones puntuales que generan familiarmente muchos tumores, pero es una situación infrecuente. Yo creo que en el año casos de tumores cerebrales familiares no es una situación que veamos a diario. Hay una condición puntual que vale la pena comentar y es la neurofibromatosis, que causa muchos tumores desde el espectro del glioma, el meningioma, entre otros. En ese caso puntual, sí el estudio genético es fundamental en relación a hermanos o a descendencia puntualmente para pacientes con estas condiciones. Con respecto a los celulares, todavía no hay artículos que soporten esta teoría, pero hay que mencionarlo porque sí, de repente salen muchas noticias al respecto, pero la evidencia hoy en día es muy pobre. Hallazgos imagenológicos, un breve recorderis de lo que vimos ayer. Sin embargo, les menciono que hay cierto tipo de tumores que pueden tener, por ejemplo, calcificaciones
que nos puede dar una pista sobre el diagnóstico. Y en esta imagen de arriba vemos a nivel intraparenquimatoso un halo de baja densidad que sería hipodenso con una zona hiperdensa, lo que correspondería a una calcificación, siendo un tipo de tumor, el oligodendroglioma, frecuentemente el que hace esto. Un área hipodensa que se ve como edema. Básicamente el TAC muchas veces nos da dos cosas. Uno, nos muestra áreas hipodensas, que es esto que vemos acá, y es muy útil para ver el edema. Por otro lado, el desplazamiento de la línea media, y en lesiones que son muy celulares puede uno alcanzar a ver hiperdensidades como en este caso. Por otro lado, permite uno también hacer una aproximación de si la lesión es extra o intraaxial. En este caso, la lesión, por ejemplo, es intraventricular, genera hidrocefalia, que es la dilatación de los ventrículos, y es una lesión muy heterogénea, hiperdensa y áreas que se unen entre sí y que uno no, digamos que hasta ahí puede llegar con la información de la tomografía. Lo mismo en este caso, el edema que les hacía mención, en especial la hipodensidad es el hallazgo más relevante en tomografía, en este caso el desplazamiento de la línea media por el efecto de masa, y si vemos aquí del lado izquierdo, vemos a nivel central como un área de muy baja densidad, como si tuviera líquido. Seguramente se trata de un tumor o puede ser un absceso que tiene un centro que tiene contenido líquido, ya sea tumoral o infeccioso. En este caso puntual sería tumoral. Y del lado derecho vuelvo y hago énfasis en la hipodensidad, que lo que define básicamente es edema cerebral. Este es el caso de una tomografía donde vemos una lesión que ya ustedes están en la capacidad de saber que son extraaxiales. Si se dan cuenta, desplaza en este caso el lóbulo frontal hacia el lado izquierdo, lo mismo que acá. Uno alcanza a ver los bordes bien definidos con algo de hipodensidad perilesional, o sea, en el parénquima, que nos habla puntualmente de edema cerebral. Si nos vamos a la resonancia sí que nos da información. Entonces, aquí tenemos un corte coronal. En esta secuencia que se llama FLAIR, de la cual hablamos ayer, es una secuencia ideal para ver el edema dentro del parénquima, y lo que vemos en una lesión que no capta con el medio de contraste, como vemos abajo, si nos damos cuenta, tiene alta señal en el FLAIR, lo que nos dice que es una señal que nos está generando o edema o es la misma lesión. Esta es una imagen típica de lo que sería una imagen intraaxial que correspondería fácilmente a un glioma de bajo grado, ya que no realza con el medio de contraste. Hay excepciones, por supuesto, pero esta imagen es la típica de un glioma de bajo grado que no tiene otros hallazgos como necrosis o el realce con el medio de contraste. Aquí otros ejemplos. Del lado derecho, este es un FLAIR también, y vemos que en el lóbulo de la ínsula vemos un aumento de la señal, en este caso una hiperintensidad que correspondería a una lesión probablemente tumoral, siendo el glioma epidemiológicamente lo más frecuente. Si nos vamos a lesiones de mayor grado o lesiones que pueden tener un comportamiento benigno, se siguen viendo de alta señal en el T2 y en el FLAIR como inflamación, pero por otro lado, con el medio de contraste claramente se ve un realce con el medio de contraste, lo que sugiere que se trata de una lesión intraaxial muy difusa, sin límites bien definidos y que realzan con el medio de contraste. Un mensaje corto, y es que la resonancia también nos permite evaluar los metabolitos dentro del cerebro, y hay patrones que nos pueden decir que la lesión sea de alto o de bajo grado. Les dejo un mensaje que la colina en tumores intraaxiales, y de aquí también pudiese hablar un buen rato, pero el tiempo es apremiante, no, el pico de colina se asocia a tumores de alto grado. Esta es una espectroscopia y el resonador tiene la posibilidad de hacer vibrar a distintas frecuencias metabolitos intracerebrales y nos permite así establecer ciertos patrones o de malignidad o de benignidad. Si nos vamos a patologías puntuales, meningiomas, esta es una gráfica de todos los orígenes y localizaciones, de hecho hasta a nivel intraventricular. Como les decía, es extraaxial y es el tumor más frecuente epidemiológicamente hablando, y esta epidemiología proviene de series en autopsias, no es de series en pacientes vivos. En pacientes vivos los gliomas ocupan o se disputan o están muy cerca del meningioma en estadística. Con respecto a los meningiomas tenemos tres, no todos son buenos, uno siempre tiene en mente que el meningioma es bueno y
la mayoría sí lo son, pero también tenemos variedades más agresivas como los grado 2, que usualmente requieren complemento con radiocirugía, y los grado 3, que se comportan como una enfermedad muy agresiva en donde la historia natural lleva a perder la batalla frente al manejo de este tumor y van a requerir quimio y radioterapia no siendo tan efectiva. Ahora nos vamos a los gliomas, que son los tumores que más vamos a ver en nuestra práctica porque son los que más generan síntomas y se van a derivar de las células de la glía. Básicamente dos células, los oligodendrocitos y los astrocitos. Y eso hace que este tumor se parta en dos con pronósticos, genética, epidemiología distinta. Por eso, si sabemos que los gliomas, ya le ponemos un apellido, que es un astrocitoma, un oligodendroglioma, tenemos el 90% ganado en el conocimiento de este tipo de tumores. En la medida que pasa el tiempo, los tumores suelen ser más agresivos y van a tener una menor expectativa de vida. Esta es la imagen que ya la habíamos revisado, típica de un glioma de alto grado, con edema perilesional, realce con el medio de contraste y una lesión muy difusa a nivel local, teniendo un crecimiento muy rápido. Esta imagen es muy interesante porque a pesar de que la resonancia nos muestra solo esta zona, realmente el tumor está en toda esta zona. Por eso es una enfermedad difusa. Cuando nos encontramos con este tumor, usualmente ya el tumor ha viajado grandes distancias a través de las fibras blancas y ya tenemos siembras en otros lugares. En alguna época se acostumbraba a que un paciente con un glioma se le hacía una hemisferectomía. Le quitaban medio cerebro esperando una respuesta y el tumor aparecía del otro lado. Y esta es la explicación, su comportamiento difuso. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? La mayoría de tumores sí van a requerir al menos un estudio patológico. Hay que saber qué tipo de tumor. Y hoy en día les ponemos, como les mencionaba, muchos apellidos. Pero el tratamiento quirúrgico tiene dos objetivos: la preservación de la función neurológica y el estudio mismo. Antes buscábamos imágenes perfectas, pero los pacientes muy lesionados. Hoy buscamos pacientes perfectos e imágenes a lo mejor que aprendemos a convivir con que puede haber un residuo tumoral, pero un paciente con buena calidad de vida. Y ese es el balance que logramos. Entonces, ¿qué esperamos para el futuro? Caso clínico número 2, y este es el futuro que ya se está y se viene trabajando. 2036, paciente 56 años, crisis convulsiva, una resonancia de al menos 7 teslas y empieza a introducirse el concepto de biopsia líquida. Al paciente le tomo una muestra de sangre y puedo saber más de 300 marcadores genéticos de ese tumor cerebral sin acceder a su cerebro. Eso es una realidad a la cual no vamos a poder escapar. Tenemos que aprender de eso y empezar a practicarlo en el momento que tengamos esa tecnología disponible. A pesar de que la cirugía está vigente, pues podemos ver que la genética, la inmunoterapia y todos los avances en biología molecular nos pueden llevar a que hagamos cada vez tratamientos más seguros en nuestros pacientes. Queda mucho tema en relación a los tumores. Creo que hay mucho por decir al respecto, pero quería darles un mensaje del diagnóstico y más o menos de los tumores más frecuentes para que tengan una idea.